Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa Puntos de Vista del día de hoy, que tiene como invitado especial a Luis González, politólogo y especialista en temas de Asia y Oceanía. Este programa tiene una dedicatoria especial en el día de hoy a todas las madres dominicanas que están celebrando su día, especialmente a mi madre, Pía Rodríguez, a quien le envío mi cariño allá en el cielo. También quiero expresar las condolencias de Puntos de Vista a Nelson Cava y su esposa Raquel de Morisi de Cava por el fallecimiento de su hijo José Fernández Cava de Morisi. Raquel tendrá informaciones sobre el velatorio en el teléfono 809-490-6636. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, que tiene ofertas especiales de madre en este fin de semana. Y vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Es un grato placer para mí compartir con todos ustedes una entrevista con el politólogo Luis González. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, excelente. Además, viendo que es una gran coincidencia que Así los es. Días de las Madres yo estoy aquí, Es el verdad, año pasado cierto. también, de manera que a todas las madres del mundo, Así porque es el es. ser extraordinario, no hay nada puede sustituir el amor de Así una es. madre. Usted es madre, es hija y acaba de Madre y abuela, con y mucho abuelo, orgullo. 2 veces. Wow. Entonces yo quiero enviarle a mi madre Gloria Hernández, Así que es. siempre también sigue su programa. Qué bueno. A ella en este Día de las Madres, a todas las madres del mundo. Disfruten este día, aunque todos los días, y esto no es un cliché, todos los días deben Es ser Día de verdad. las Madres. Rendimos ese homenaje que tú estás rindiendo a todas las madres dominicanas. Y vamos a entrar en materia. ¿Cómo ve Luis González el país político en este momento? Bueno, en este momento, cuando estamos, Dania, ya a menos de un año de las 2 elecciones, es bueno que la gente entienda. Sí. De acuerdo al artículo 209 de la Constitución de la República Dominicana, que se convocan asambleas electorales, tendremos en el año 2024, el tercer domingo de febrero, las municipales. Eso va a caer el domingo 18 de febrero, me parece. Domingo 18 de febrero Eso está al doblar de la esquina por ya. eso digo, ya estamos muy cerca de eso, de las elecciones y ni hablar. O sea, menos de un año, domingo 18 de febrero. Entonces, en ese mismo artículo se establece que para el presidente, vicepresidente, los legisladores, o sea, diputados, senadores, el tercer domingo de mayo, que esta vez va a caer domingo 19 de mayo. De manera que, Dania, estamos ya con el tiempo ahí. Naturalmente, oficialmente, no estamos en campaña, porque la Junta tiene unos plazos, aunque todo el mundo sabe que de manera extraoficial ya ese proceso se ha iniciado. Los partidos tienen que definir candidaturas algunos, hay algunos que tienen claro sus candidatos. Bueno, el PLD lo hizo con mucho tiempo. Ahí está Abel Martínez, incluso creo que en este programa lo habíamos comentado, lo hizo con tiempo y tiene su candidato ahí, que no ha avanzado mucho, hay que decirlo con toda responsabilidad. La Fuerza del Pueblo, que es Leonel Fernández, no creo que vaya a haber unas internas para definir el candidato a la presidencia. El presidente Leonel Fernández va a ser su candidato. Ya es cuestión de definir otras candidaturas importantes que se pueden. Bueno, la vicepresidencia se anuncia casi 3 meses antes, 2 meses antes, o sea que eso no es un tema ahora. Y los otros partidos, bueno, el PRD, Miguel Vargas acaba de hacer unas elecciones internas para la elección del presidente del partido y se enfrentó a una plancha que él venció. O sea, Miguel es reelecto en su partido, el Partido Revolucionario Dominicano. Ese es el esquema que estamos viendo. El Partido Reformista, creo que aquí también lo comentamos una vez, tuvo
una pequeña crisis, pero se va a retomar de nuevo y creo que siempre va a ser un partido importante, aunque no tenga muchos números, pero tiene una trayectoria, tiene una historia que hay que reconocer en la República Dominicana. Y luego están otros partidos en ascenso, el partido País Posible de Milton Morris, tengo que decirlo, está en crecimiento, en la presencia, muchos jóvenes están iniciando su carrera política en ese partido de Milton Morris. Yo creo que es un partido del futuro de la República Dominicana y otros tantos partidos que están ahí, que van y vienen, pero creo que ahí están, en eso que acabo de mencionar, los grandes partidos, el partido de gobierno con su candidato que definitivamente va a ser el presidente Luis Abinader. No creo que ahí aunque haya ninguna duda de su repostulación. Aunque se llamen a unas internas, no creo que Guido Gómez Mazara, el ingeniero Alburquerque pueda competir con el presidente. O sea, el presidente será el candidato. Ya dijimos Fuerza del Pueblo, ya dijimos el PLD que está definido, y los otros partidos tendrán que ver el tema de las alianzas que se van a dar en torno a esas posibles candidaturas. Así es. ¿Cómo ves tú el panorama entonces para los partidos? ¿Quién tú crees que tiene mayores posibilidades en este momento? Bueno, es que ahora las mediciones que se están haciendo y se hacen, y yo creo que son importantes que se vayan haciendo, está señalando que el presidente sigue estando en la punta. O sea, el presidente Luis Abinader como persona sigue estando bien medido. Eso no ha habido grandes picos hacia la baja. Él ha mantenido un reconocimiento de la población, de su gobierno y él como líder. Y como posible para votar por él de nuevo, también se mantiene en la punta, a veces superando el 50%, que es muy importante si quiere aspirar a ganar en una primera vuelta, que no creo que se vaya a dar esa posibilidad porque hay dos partidos de oposición que son fuertes, la Fuerza del Pueblo y el PLD, hay que reconocerlo. Entonces, la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández en casi todas las mediciones sale en segundo lugar. Que eso está enviando un mensaje muy claro al PLD. O sea, el partido que viene de gobernar 20 años es el PLD. El partido tiene una estructura nacional y todavía en el Congreso una representación importante y en los municipios el PLD. Sin embargo, Leonel Fernández, que crea su partido, ha ido en ascenso y en todas las mediciones, Dania, continúa en segundo lugar, en algunos casos subiendo, otros. Y en tercer lugar, en casi todas las mediciones, entonces está el PLD con Abel Martínez, que no ha crecido como ellos esperaban. Hay que decirlo también con mucha responsabilidad. Muchos PLDistas se están yendo a la Fuerza del Pueblo. Eso no es ficción ni es un invento, Dania, eso es real, se está produciendo y a medida que pasa el tiempo y que ven que el PLD no despega, que no prende la candidatura de Abel Martínez, entonces usted verá muchos PLDistas que se van a ir, donde su líder histórico, después de Juan Bosch, el líder que lo lleva al poder, porque hay que estar claro en eso, Daniel, porque la historia está ahí, los hechos están ahí, es Leonel Fernández, claro, con el trabajo de todos ellos, porque eso está claro, pero el líder fue Leonel Fernández. Entonces, ante esa realidad, yo no descarto que siga los PLDistas yéndose del lado del que entienden que podría ser el que tendría la posibilidad de enfrentar la candidatura del PRM y el presidente Luis Abinader. ¿Tú crees que puede haber una alianza de la Fuerza del Pueblo y el PLD? Bueno, eso se está diciendo. Mi humilde punto de vista, el de un ciudadano dominicano y además politólogo, y que conozco a muchos PLDistas, con el único partido que he trabajado formalmente en la presidencia fue precisamente con el PLD, sin ser PLDista, pero conozco. No creo que sea conveniente para el presidente Leonel Fernández, pero en política muchas cosas se... Yo creo que al presidente, y lo digo porque yo no soy estratega de ellos ni estoy dentro de ellos, lo puedo decir públicamente aquí. A usted, presidente Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo, no le conviene una alianza formal y directa con el PLD. Lo digo. ¿Pero por qué? Porque no, porque es que precisamente si el presidente está creciendo es
porque la gente lo está viendo como víctima, que de hecho fue de ese grupo de amigos de él, que él llevó al poder y ellos también se llevaron mutuamente al poder, gobernaron por 12 años con Leonel Fernández y después que llegan al poder con Danilo Medina, como el mismo Leonel Fernández dijo en un discurso que está ahí, que usted lo puede buscar, quisieron hacerme añicos. Recuerda esa expresión, el presidente quisieron hacerme añicos y no pudieron, porque es que el liderazgo del presidente Fernández es muy fuerte, está arraigado, tiene muchos detractores, hay que estar claro, pero si hay un líder que tiene una visión clara, que todavía tiene un discurso, es el presidente Fernández. Además gobernó 12 años. Usted sabe, usted tiene muchos años comunicando a la República Dominicana. Este es el programa pionero en política, en análisis político. Usted sabe que haber gobernado, haber dado tanto empleo, haber resuelto tantos problemas, tú tienes esa masa silente de la que hablaba Balaguer. Balaguer lo decía, la gente no lo entendía, creía que iba a mañar las elecciones, que hacía sus cositas, pero más que eso, es que cuando tú gobiernas, tú creas, como los llamados millonarios que creó Balaguer, también Leonel hasta cierto punto, entonces esa gente está ahí, y ese plutocrato, eso no solamente es cantidad, eso es calidad cuando tú en una campaña necesitas quien te apoye en ese proceso. Entonces yo creo que al presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo no les conviene, podría darse, podría que mañana mismo se anuncie y yo venga a otro programa y le diga, bueno, se produjo, pero no creo, el presidente Leonel Fernández puede seguir creciendo sin esa alianza con el PLD, aunque estamos todavía a tiempo para definir eso. ¿Y para el PLD, qué tú vaticinas entonces? Bueno, el PLD ahora mismo está enviando mensajes de que se desmembra cada vez más. Acaba de anunciar nada más y nada menos que el jefe de campaña histórico del PLD, el que ha llevado al poder a Leonel Fernández 3 veces y a Danilo 2 veces, Francisco Javier García, acaba de anunciar que renuncia como el jefe de campaña de Abel Martínez. Eso es demoledor para las aspiraciones del PLD, porque es que la experiencia de Francisco Javier es incuestionable. Entonces un candidato que no pueda llevarse bien con esa experiencia ganadora, porque yo creo que no perdió ninguna, bueno la más reciente del Penco, pero con los otros candidatos ganó todas las elecciones. Y creo que tiene el conocimiento y las conexiones para seguir apoyando su partido y ya con esa renuncia, Dania, entonces lo que está enviando un mensaje de que el partido va a la deriva y mientras tanto la Fuerza del Pueblo va en ascenso. Eso es lo que creo. Vamos a hacer una pausa y retornamos con nuestro invitado Luis González. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el politólogo Luis González. Yo quisiera poner un poco de énfasis en que analicemos la situación de Haití. Sobre todo en esta semana han pasado acontecimientos importantes, como fue sorpresivamente la designación de un embajador en Haití, mientras en República Dominicana tenemos mucho tiempo que no tenemos un embajador de Estados Unidos. ¿Cómo ves esto y cómo entronca el tema haitiano con nuestras elecciones que pronto van a ser? Al final voy a comenzar por esa última parte. El tema haitiano, aunque usted en las mediciones lo pueda ver de que en los últimos lugares, porque la gente se está enfocando, porque siempre la economía es fundamental. Claro. La gente está enfocando, y la inflación sobre todo. La inflación, la inseguridad ciudadana, son temas que usted lo va a ver siempre en el tope. Sin embargo, el tema haitiano es un tema transversal a todos ellos. De una u otra manera, todo lo que el gobierno gasta en atenciones, porque tiene que atenderlo, están aquí en los hospitales, todo eso afecta a la economía de la República Dominicana de una u otra manera. El hecho de tenerlo incluso trabajando hasta de manera informal, no pagando impuestos directamente, eso afecta, porque en ese momento usted le está quitando un empleo a un dominicano que debería estarle pagando bien
y ese dominicano reportando a la seguridad social y todo lo que significa la formalidad que aporta a la economía, o sea, desempleo, recesión, todo eso está vinculado al tema haitiano. Y ni hablar del tema de la inseguridad que representa los haitianos que están llegando en masa a la República Dominicana y la situación de Haití que no se sabe hacia dónde va. Entonces ahí lo vinculo con este tema, es incomprensible, como decía un programa de televisión de humor de venezolano, muchos venezolanos deben recordarlo, bienvenido. Sí. Un tema incomprensible, ¿cómo es posible que la República Dominicana, que es uno de los amigos, yo creo que si hay un amigo de Estados Unidos en acción, es la República Dominicana, con el presidente Luis Abinader y el canciller admirable, el amigo Roberto Álvarez. Sin embargo, Dania, somos, después de Cuba, y que Cuba incluso debería sacar, somos el único país, porque a Cuba yo hasta lo saco, que de toda América que no tiene un embajador de Estados Unidos, porque hasta Haití, señores, que no existe como Estado. O sea, ¿cómo es posible que en Haití el presidente Biden esté enviando un embajador de carrera? Y aquí lo que hace es que nos envía, que yo no estoy hablando mal de él, porque también es de carrera, claro. Isaías Partner nos acaba de enviar como encargado de negocios. O sea, no tenemos. Y ya teníamos anteriormente un encargado de negocios que se fue también y dejó la embajada medio. Ahora de nuevo nos envía un encargado de negocio a Partner, que también es de carrera, que tiene los méritos para ser embajador, pero no nos dan el nivel a la República Dominicana. Estados Unidos, solamente Cuba y República Dominicana, usted que me está mirando, búsquelo por ahí, toda América no tiene un embajador de los Estados Unidos. Luis. Y Cuba, yo reitero, sí, hay que sacarlo fuera. Entonces, solamente la República Dominicana no tiene un embajador, hasta Haití. Luis, hay quienes dicen que esa situación se produce porque República Dominicana estableció relaciones con China. Tú que eres especialista en no, temas para nada, es una estulticia, porque todos los países del mundo tienen relaciones con la República Popular China. No, todos los países lo tienen y Estados Unidos tiene embajada en esos países también. Hasta en El Salvador y Nicaragua. Nicaragua tiene su problema, pero todos los países están embajadores de Estados Unidos y los de China no tienen nada que ver con eso. Con todo respeto, incluso hay algunos admirables y amigos, analistas de muchos años, con todo respeto de ellos, nada tiene que ver con haber tomado las relaciones diplomáticas, porque después de eso Estados Unidos tuvo un embajador aquí, a Robert Bernstein, fue después de eso y ella estuvo aquí y fue embajadora con muchos méritos. O sea, no tiene nada que ver con eso, no se explica. La única explicación que le doy, Dania, es que como nos tienen tan seguros, como tenemos a un presidente, a un canciller, a un gobierno dominicano que no necesitan un embajador para resolver asuntos, porque ya tiene una conexión directa con un presidente que desde que llegó envió el mensaje claro de que el aliado más importante, que de hecho tiene, como yo lo he dicho aquí en este programa, yo le compro el argumento, es verdad, el aliado más importante, el socio comercial, es donde hay más dominicanos, pero eso no quiere decir que por eso tú no me respetes en una relación bilateral, de reciprocidad. Señores, nosotros tenemos allá una embajadora con muchos méritos, que es Sonia Guzmán, y siempre hemos tenido un embajador dominicano en Estados Unidos. De manera que yo creo, y ahí vinculo todos los temas, que ahí Estados Unidos no se respeta, está enviando un embajador a Haití y concluyo con ese tema, Dania, reconociendo que el tema de Haití, el manejo que se le haga en la campaña próxima puede definir incluso parte de lo que va a suceder en las elecciones del 2024. Del domingo 19 de mayo del 2024. Vamos a seguir en el plano internacional. En estos días ha habido muchas cumbres mundiales. Se ha reunido el G7, el importante grupo G7, y ha habido otras cumbres mundiales. ¿Cómo ves la geopolítica mundial en este momento a raíz de estas reuniones? Sí, el mundo, como ya lo hemos señalado, se encamina a un cambio de época de cambio, a un nuevo orden mundial, que la gente a veces lo está confundiendo, hasta vinculándolo con temas religiosos. No tiene nada que ver con eso, léase la historia.
es que se dan los picos donde hay un hegemón que impone, porque tiene la moneda más importante, es el mayor exportador, tiene mayor presencia global. Eso pasó con Ámsterdam o Holanda o los Países Bajos, luego le da paso al Reino Unido, el Reino Unido le da paso a Estados Unidos, ahora el hegemón es Estados Unidos, pero ya eso terminó, lo dicen los mismos estadounidenses. Entonces eso ha traído consigo esto que usted plantea, la geopolítica, las alianzas que se están dando. El G7 representa a Occidente, aunque ahí tenemos a un país asiático que es Japón, pero representa esas economías que eran, Dania, cuando se crea el G7, usted buscaba la lista de las principales economías, estaba en ese mismo orden, las 7 economías más importantes del mundo, más industrializadas: Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y Japón. Pero ya no, ya usted busca la lista, ni en PIB nominal, ni en PIB a PPA, ellos están en ese orden, ya el G7 ya no es el G7. Sin embargo, sigue siendo importante porque representan economías ya más desarrolladas y más. Por tanto, la reunión de ellos es importante, pero para debatir, Dania, los temas de interés global, como el cambio climático, por ejemplo, como la posible hambruna, como la recesión económica. Y usted sabe a qué se reunieron. Se reunieron a seguir señalando a China y a Rusia como sus enemigos, que realmente no lo son. Ellos se han creado eso para mantener el mundo en guerra. Y se llevaron a Zelensky para seguir diciendo que lo van a apoyar, más guerras desde, y eso es la gran contradicción, Dania, desde el lugar, desde Hiroshima, que debería representar la paz para el planeta, porque recuerden ustedes que en Hiroshima se lanzó la primera bomba atómica el 6 de agosto de 1945, y es muy lamentable que Japón le siga el juego a Estados Unidos en esto, le sigue el juego a Estados Unidos de promover más guerra precisamente en el lugar que debería representar la paz, porque es el lugar más claro y más evidente de que la guerra solamente es destrucción. Entonces, eso es lo lamentable. Por otro lado, entonces se está reuniendo China con los países de Asia Central, pero para hablar precisamente de qué vamos a hacer para promover la economía entre los países. Luego se reunieron en Moscú, en Rusia, el foro euroasiático, también hablando de economía, de cómo podemos trabajar juntos para enfrentar los temas globales. Revíselo usted, no porque lo estoy diciendo yo. Mientras Occidente lo que quiere es seguir promoviendo una guerra, países que todos están económicamente mal, sé que estamos terminando, pero todos están económicamente mal. Estados Unidos está en un problema que no es bueno ni mencionarlo, pero podría caer en default ya ahora, el 1 de junio. Alemania, que era locomotora económica, también está en recesión, Dania. Es lamentable que eso esté sucediendo, pero creo que si ellos se ponen de acuerdo y se unen a todos los demás países del mundo, podríamos tener mejores economías para ellos y para todos los miembros del planeta. Bien, en los minutos que nos quedan quisiera que habláramos un poco de la Junta Central Electoral y los preparativos de las elecciones y sobre todo hablar un poco de la propuesta de que los presos puedan votar. ¿Cómo lo ves? Bueno, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, ha estado haciendo una extraordinaria presidencia, trabajo al frente de la Junta. Ha tenido sus problemas, que precisamente con el tema de esta resolución hay una confusión. Sin embargo, luego se emitió otra que fue aceptada. Lo de la reserva de las alianzas. Exacto, que fue aceptada por la mayoría. Ya están en eso porque un montaje de unas elecciones se toma su tiempo, sus recursos, los plazos hay que irlos señalando con tiempo, de manera que yo eso lo veo positivo. Lo que no veo positivo es la propuesta que sobre todo viene de la Procuraduría General de la República, de que los presos puedan votar, porque es que, bueno, son presos preventivos, todavía no han sido condenados definitivamente, pero aún así eso puede traer problemas, porque siempre el tema de las campañas, que si va a votar por mí, hasta eso puede influir, aunque usted no lo crea. Entonces mejor vamos a dejar eso ahí. Lo que hay que promover es que esa gente, desde el punto de vista de la justicia se active más. Eso debería ser la iniciativa de la Procuraduría y del Sistema de Justicia de República Dominicana, es que esos preventivos puedan pasar rápido a su proceso o lo van a condenar o
o sencillamente no hay pruebas para condenarlo y lo llevan a la libertad. Eso es lo que debe ser, pero que voten para mí no es una buena idea. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta entrevista del politólogo Luis González aquí en Puntos de Vista, dando tantas informaciones de tanto interés para todos ustedes. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por hacernos compañía en otra propuesta de palpitar económico de Puntos de Vista. En este domingo muy especial porque es domingo Día de las Madres, tenemos como nuestro invitado al doctor Antonio Siriaco, quien es economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Con él vamos a conversar. Hay dos temas que yo incluso le adelanté que quería que tratáramos. Primero, el tema del informe del Fondo Monetario Internacional, de esa visita que hace anualmente por el artículo 4 del convenio. Y después, una intervención que tuvo el gobernador del Banco Central en Santiago, donde habló del tema de que ya prácticamente a partir de junio va a empezar a bajar la tasa de política monetaria y que la inflación se colocaría al final de este mes de mayo ya en el rango que se previó en el programa monetario del banco. Vamos a arrancar, doctor. Buenos días ante todo y vamos a arrancar por la parte del informe del fondo. ¿Qué lectura le da a usted? Buenos días, Héctor. Mira, Héctor, yo creo que son dos noticias que fortalecen el optimismo y las expectativas en la economía dominicana. Y esas dos noticias, el hecho de que el Fondo Monetario Internacional, a partir de su informe tradicional, vamos a decir, partiendo del artículo 4 de la Carta Constitutiva, hace un análisis de las economías. Le ha tocado a la República Dominicana y parte de la fortaleza y de la resiliencia que tiene y ha tenido la economía dominicana durante estos años, básicamente de choques importantes, el choque pandémico y el choque externo de la guerra Rusia-Ucrania. A pesar de que esos son choques muy importantes para el tema y caso de economías como la dominicana, que son economías con sectores muy abiertos. Sin embargo, el desempeño en términos del crecimiento económico, con un crecimiento el año pasado de 4.9, incluso muy por encima del crecimiento de la región, y cuando uno ve los países del área de Centroamérica, obviamente que también fue un crecimiento que estuvo por encima. Recuperación de empleo, incluso hasta reducción de la pobreza con respecto al año 2020. Yo creo que eso es una buena noticia, eso fortalece evidentemente todo el espectro de la República Dominicana hacia el exterior y eso también le permite a la República Dominicana en un año, este año hay que decirlo, donde la economía va a tener un crecimiento menor, pero que tú puedas recibir más dólares, inversión extranjera. Yo creo que eso le da una capacidad a la República Dominicana y a la economía dominicana para mantener evidentemente un crecimiento moderado este año. Ellos estiman que 4%. Ellos estiman un 4% y todo eso va a depender de otra noticia que tú has mencionado, que la dio el gobernador del Banco Central, es que hay un proceso muy rápido de convergencia de la tasa de inflación general a la tasa meta. Yo creo que eso es muy importante porque hay una especie de dominancia de la política monetaria.
y eso en cierta manera dependerá mucho de si la República Dominicana puede alcanzar o no su meta de crecimiento. Y me explico. El gobernador del Banco Central, en un discurso en la zona norte, parece que adelantó que posiblemente habrá una convergencia en el mes de mayo, prácticamente junio. Y eso está indicando un cambio de postura en la política monetaria, que es, en cierta manera, lo que necesita la economía dominicana. Déjame decirte que la política fiscal tiene grandes restricciones en términos de los recursos que recibe el Estado, de los recursos que reciben las finanzas públicas. Entonces, ante una política monetaria que durante los meses anteriores, producto de mayores niveles de inflación, era una política restrictiva y eso provocó un incremento en la tasa de interés, claramente eso impactó la inversión privada y el consumo privado. Pero ya con esa tendencia de la inflación hacia su meta de inflación le da mucho más margen en este momento al Banco Central para cambiar de postura y entonces a partir del mes de junio tener una política monetaria mucho más laxa, mucho más flexible. Que ¿Usted había sugerido eso? yo lo había incluso sugerido Sí. y lo había viendo la tendencia de esa disminución en la tasa de política monetaria, en la tasa de inflación. Yo dije, bueno, el Banco Central ya están casi dadas las condiciones para que la tasa de política monetaria comience de forma quizás en una magnitud de 50 puntos básicos, comience una reducción. Y eso lo va a necesitar la economía dominicana en la segunda mitad. Si la economía dominicana, si las autoridades quieren que la economía termine con un crecimiento en el rango del 4 y el 4.2, 4.5, evidentemente que necesitan una política monetaria mucho más flexible y necesitan una activación de la economía del sector privado. Déjame decirte que sectores tan importantes como la construcción, que dependen mucho del tema de la tasa de interés, y el crédito se ralentiza en ese sector, básicamente los préstamos hipotecarios, cuando las tasas de interés están muy altas. Entonces yo creo que están dadas las condiciones para que la segunda mitad de los indicadores macroeconómicos en términos de crecimiento tengan un mejor desempeño en esta primera mitad. De manera que yo creo que esas dos noticias fortalecen todo el tema de las expectativas que se generan en una economía. ¿Qué necesita, Héctor? Necesita, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos donde todavía hay situaciones geopolíticas que estarán ahí porque necesitan tiempo, necesitan entonces de expectativas favorables para que el flujo de inversión extranjera que anda por el mundo buscando espacios donde tener mejor rentabilidad, pero también tener estabilidad política, yo creo que eso favorece a la República Dominicana. Y creo que ha sido un elemento importante. Nosotros muchas veces, Héctor, nos concentramos en los aspectos de carácter macroeconómico que son importantes, pero a su vez en la República Dominicana, en los últimos años, en las últimas décadas, llámese el partido que sea, han fortalecido en términos social y en términos políticos la gobernanza en la República Dominicana. Por ejemplo, cuando uno observa el tema de la reducción de la pobreza, que es un punto importante que se tocó en esta semana sí. y que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo presentó un informe donde presenta la nueva metodología de medición de pobreza y te dice, mira, la pobreza tuvo una reducción de 3.1 con respecto al año 2021, es decir, está en 27.7 o 27.1. Y eso es importante porque cuando uno observa cuáles fueron los factores que han determinado esa reducción de la pobreza, tú encuentras que los programas de transferencia hacia los grupos más vulnerables, que los programas incluso de alimentación escolar han jugado un papel importante en esa reducción de pobreza. Por lo tanto, eso ha generado un proceso de tranquilidad social y de tranquilidad política. Eso es bueno, porque al final la inversión extranjera necesita
ese tipo de espacio de tranquilidad. El año pasado, 2022, la República Dominicana recibió más de 4.000 millones de dólares por inversión extranjera. Y eso, la inversión extranjera no solamente exige estabilidad macroeconómica, exige estabilidad política. Y yo creo que en ese sentido, la República Dominicana, en esta segunda mitad, si el Banco Central, y es lo que uno espera, cambia de postura y flexibiliza y reduce de manera gradual 100 puntos básicos, yo creo que eso puede tener un impacto positivo en la inversión privada y en el consumo privado. Para que se acelere en la segunda parte. Claro, claro que sí. Porque para lograr tiene que haber un... No, tiene que haber un mayor flujo, el crédito tiene que estar mucho más barato. Y además, que es un elemento importante. Aquí la economía del sector privado es un 75%. O más. O más. Hasta 80. Hasta 80, porque si tú analizas y mides la economía pública por el porcentaje del gasto del gobierno, que es un 16, 17, el resto es sector privado. Y entonces, ya, por eso yo digo que lo que impacta al sector privado es la política monetaria. Ya la política fiscal, ya el gobierno él tiene sus pronósticos, tiene sus metas, ha mejorado quizás con respecto al año pasado la inversión pública, la inversión, el gasto de capital, ahora entonces le toca la parte del sector privado. Sí. Profesor, vamos a hacer una breve pausa comercial porque hay una parte que todavía yo quisiera que aterricemos con relación al informe del fondo. Claro. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el doctor Antonio Siriaco. Yo les decía, profesor, que me gustaría que hiciéramos algún tipo de hincapié en el informe del fondo, porque aunque hablaba de la resiliencia de la economía y de su capacidad de crecer y que ha sido una de las más dinámicas de la región, pero hacía algunos señalamientos que con ese lenguaje medio diplomático y sutil que utilizan esos organismos internacionales, básicamente el fondo, deja entrever, incluso creo que citaba textualmente la palabra que la economía necesita como ser reforzada, que necesita refuerzo. Hablaba de la parte fiscal e incluso también advertía del tema de la deuda. ¿Qué lectura le da usted, profesor? Fíjate, Héctor, esa es la segunda parte. Generalmente los organismos internacionales te presentan una primera parte donde te resalta las bondades y las fortalezas de las economías. La segunda parte son las debilidades o las posibles amenazas que pueda tener una economía en función de establecer una sostenibilidad en ese crecimiento. Y en ese sentido el fondo ha sido reiterativo. No es la primera vez que el fondo menciona una serie de reformas pendientes que tiene la economía dominicana. Por ejemplo, el fondo en su informe dice hay que disminuir las exenciones fiscales o ampliar la base tributaria. Eso es una reforma en el fondo que está pendiente en la economía dominicana, la famosa reforma fiscal. Porque si hay una debilidad que tienen las finanzas públicas, se expresa obviamente en una inflexibilidad de crecimiento de los ingresos tributarios. Todavía desde décadas no pasan de un 15% con respecto al PIB. Y las demandas de la sociedad y el gasto público se incrementan. Pero concomitantemente también ha habido un crecimiento de la deuda en ese sentido, aunque se ha estabilizado y ha disminuido con respecto al año 2020, pero la República Dominicana tiene que tener una mayor gobernanza y porque las instituciones hay que seguirlas fortaleciendo. En ese sentido,
el fondo dice, tiene que establecer una ley de responsabilidad fiscal. Que eso es un elemento importante, ya muchos países lo tienen, la gran mayoría de los países de América Latina tienen una ley de responsabilidad fiscal con reglas fiscales. Uno puede establecer una regla en función de establecer un tope al nivel de deuda con respecto al PIB, claro, estableciendo siempre cláusula de escape en los momentos difíciles que pueda tener una economía, un desastre natural, cualquier situación, cualquier choque externo, que eso entonces le permite, en cierta manera, echar a un lado de manera momentánea esa meta. Estados Unidos lo tiene. El problema que tiene Estados Unidos ahora mismo con el techo de la deuda es porque dice, mira, el Congreso Nacional le da un techo al gobierno y cuando se agote ese techo tiene que solicitar al Congreso que le amplíe. Eso es una regla establecida. Y entonces yo creo que en la República Dominicana esos elementos de discrecionalidad que muchas veces se expresan en los gobiernos, y mucho más, por ejemplo, cuando puedan haber un momento difícil de un entorno electoral, entonces eso da un pie a que los gobiernos puedan gastar más. Entonces, eso es importante, porque eso va a establecer una disciplina y una gobernanza en las finanzas públicas. Y eso es una reforma que el fondo menciona, y lo menciona de manera muy importante. También menciona mucho, yo diría que tiene como lo desempolva en todos los informes el tema eléctrico. Porque el tema eléctrico, Héctor, cuando uno analiza el tema eléctrico, que es quizás uno de los responsables más importantes del déficit que ha venido durante las últimas décadas, incluso a partir del año 2008, que es cuando los presupuestos comienzan a presentar déficit y que se han venido incrementando y que posiblemente la proyección para este año tener un déficit de 3.5. Pero de ese déficit de 3.5, casi 1% es responsabilidad del sector eléctrico. O sea que la deuda pública está muy ligada al sector eléctrico. Al sector eléctrico. Entonces, fíjate la importancia de tú establecer un techo o un límite al tema de la deuda. Entonces, eso pondría en disciplina a muchas instituciones, básicamente que tienen un peso grande en el tema de la deuda y en el tema del déficit del sector público. Entonces, casi siempre, cuando el fondo presenta un informe, está presente el tema del sector eléctrico, porque es un problema. Estamos hablando de transferencias que sobrepasan en promedio los 1.200 millones de dólares al año. Mucho dinero. Y es mucho dinero. Y claro que se ha hecho un gran avance, pero todavía hay elementos de reforma ahí, porque las distribuidoras, todos sabemos, presentan déficit. Y hay un tema que no solamente por el lado de la generación, que ha mejorado, disminuyendo costos de generación, pero también hay un tema de cobro, obviamente, de los facturados. Y eso yo creo que amerita, no se ha resuelto, a pesar de que aquí se firmó un pacto eléctrico, pero se dejaron 17 puntos que fueron de disensos, puntos tan importantes que en cierta manera se ha dado ahora, uno puede observar que son importantes para esa brecha que todavía está abierta. Entonces el fondo menciona eso. Hay un elemento también que el fondo menciona, el tema de ponerle orden al sector de las cooperativas. Eso es un elemento nuevo, así que lo pone en negrita el fondo. Parece que ha habido una gran movilización de recursos. Con eso hay que siempre tener un poco de cuidado. Si bien es cierto que hay que mejorar todo el tema del agente regulador, como el caso de IDECOT, hay que fortalecer las capacidades técnicas de ese sector, porque el sector regulador allí se ha quedado corto con respecto al crecimiento que han tenido las cooperativas. Y hay cooperativas que juegan un rol importante a nivel territorial. Sí, indudablemente. Y eso ha permitido, porque hay que decir y verla en dos
en sus Vertientes. elementos positivos y negativos. Y lo positivo es que ha permitido, obviamente, un proceso de bancarización de muchos grupos sociales que no tienen acceso ni tenían acceso a la banca formal y que operan, muchas de las cooperativas operan precisamente en zonas y en territorios donde la banca formal no ha llegado. Entonces, eso son elementos, Héctor, que hay que verlo, hay que revisarlo, pero el fondo claramente llama la atención. El tema, por ejemplo, de las exenciones fiscales, también es un tema de reforma, pero es un tema que hay que tocarlo y analizarlo en momentos donde precisamente ya el contexto interno y externo fuera mucho más amigable y más adecuado, porque estamos hablando de que las exenciones fiscales representan el 4.5% del PIB. Estamos hablando de 310.000 millones. Pero de esos 310.000 millones, el 52% es ITEVIS a los alimentos, en muchos casos, de baja tasa reducida, baja tasa, pero también medicina y también educación. Y eso... Muchos servicios, electricidad y agua, todo. Claro, y al final, una reducción de las exenciones implica, de hecho, una reforma tributaria, porque no solamente amplía la base, sino también que te puede incrementar tasas, en el sentido de que al final lo que estamos diciendo es que mucha de la gente o sectores que no tributaban van a tributar. Y esos son elementos que yo creo que son reformas pendientes. La economía dominicana y el país tiene que saber que ya es una economía de renta media alta y que si quiere, como decimos nosotros y dice el fondo, sostener y darle sostenibilidad al crecimiento, evidentemente tiene que hacer reformas para romper ese techo de renta media alta. Y es la única manera. Ya cuando una sociedad se expande en la clase media, lo que requiere una clase media y lo que demanda una clase media son servicios de calidad. Y eso implica más recursos y mejor gasto, es decir, una calidad del gasto mucho más fuerte. Por lo tanto, en ese sentido también necesita una mayor disciplina en las finanzas públicas. De manera que yo creo que el fondo en ese sentido, en algunos aspectos, es reiterativo y ya menciona incluso reformas que nosotros sabemos que tenemos que hacerlas. Profesor, gracias por, como siempre, cada vez que le solicito estar presto para venir aquí a conversar con los televidentes sobre temas que son de interés colectivo. Gracias, Héctor, siempre como por siempre, tu gentileza. usted sabe que siempre estaré en cualquier momento tocando claro, su puerta. Así es, así es. Y a usted, Para mí amigo es un placer. televidente, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.